De los Hechos, capítulo 27, del versículo 33 al 37. Todos en la vida podemos ser portadores de bendición, seamos o no seamos cristianos. Todos podemos ser portadores de bendición. ¿Qué es un portador de bendición? Una persona que siempre lleva bien a los demás, que siempre hace bien a sí mismo y a los demás. Teniendo en cuenta ese concepto, podemos decir que todas las personas podemos ser portadores de bendición. Aquí, en la época de pandemia, cada vez que, amor, te puedes hacer acá. Cada vez que informaban acerca de cuántos muertos iban, y si a eso le sumaban de que no habían camas ni nada de eso donde meter más enfermos, recuerdo muy bien que mi esposo llevaba una libreta anotando día con día cuántos muertos, cuántos infectados. El caos era total y yo lo veía a él y él llevando su registro, y yo a veces me decía, ¿no será que eso lo preocupa más? Porque generalmente los seres humanos, cuando estamos en medio de un caos y nos informan que el caos agrava, que el caos empeora, entonces nos preocupamos más, ¿verdad? Eso es lo que hacemos los seres humanos. En esa pandemia, entre más usted sabía información, más se preocupaba, más se angustiaba, y el temor, no, que no me vaya a tocar a mí, que no le vaya a tocar a un familiar mío. Entonces, y cuando se salía eso por la televisión, mira, era como una angustia que le entraba a uno, porque esa es la naturaleza del ser humano. Uno tiende siempre a preocuparse y a pensar lo malo, ¿verdad? Pero vamos a ver en la palabra cómo un hombre que estaba en medio de un caos pudo ser un portador de bendición en medio de eso. Y esto es para que nosotros lo tomemos en esta mañana, y sea cual sea la circunstancia que vivamos, el Señor hoy nos quiere enseñar cómo ser un portador de bendición. Entonces, ¿por qué casi nunca somos portadores de bendición, hermanos? Porque de un 100% de las cosas que pasan, podemos decir que un 70% no son buenas, ¿verdad? Son difíciles, son complicadas. El 30% se puede decir que es bueno. Entonces, por eso tendemos más a estar atentos a los caos, a lo que nos preocupa, y eso nos envuelve y terminamos no siendo portadores de bendición, sino más bien que transmitimos el caos a los demás. Entonces, yo quiero darle un contexto. Pablo lo llevaban a Roma y zarparon junto a otros rumbo a Italia, pero se presentó una tormenta que demoró 14 días. Y cuando hablamos de tormenta, hermanos, yo nunca he vivido una en el mar, solo lo que he visto en películas. Pero yo puedo imaginar que eso es una cosa muy terrible. Que usted esté en medio de un mar gigante, profundo, en una barca donde no hay nada más a su alrededor sino oscuridad. Oscuridad, porque acuérdese que era la época de Israel. Al menos ahora, por ejemplo, hay muchos barcos, puede ser que hayan islas, no sé, pero yo me imagino que eso era un panorama terrible. Yo, por lo menos yo, con solo ver un crucero cómo se mueve y hace como que así, yo digo, no, yo le digo a mi esposo, yo nunca me voy a subir en un crucero, porque a mí la profundidad del mar me asusta, la inmensidad del mar me asusta. Ahora súmele estar en un barco de esos, en una nave de esas, pero con una tormenta azotándolo día y noche. Mira, hermano, yo admito y confieso, si hubiese sido yo creo que en la primera noche yo me tiro al agua, algo me pasa, no sé, la depresión me mata, alguna cosa podía haberme pasado, porque yo no soy muy amiga de las aguas así. Ahora imagínense toda esta gente bajo esa tormenta 14 días. Usted tiene que meterse en el contexto e imaginarse usted metido en ese cuadro para que usted logre y yo comprender un poquito más cómo era que ellos estaban, cómo era la circunstancia de esta gente. Pero sin embargo, en medio de ese caos, yo quiero que usted mire algo que le preocupó a Pablo. Y uno dirá, pero es en lo que menos debería haber pensado Pablo. Y dice en el versículo 33: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen. Hermano, ¿a quién se le ocurre comer en una tormenta? A la gente se le va el hambre, a la gente se le va la alegría, a la gente se le va la capacidad de razonar, a la gente se le va la esperanza, se le va la fe, se le va todo, hermano. Estamos hablando de una tormenta en el mar, pero hoy en día la tormenta que cada uno vive puede ser una enfermedad. Mire, nada más cuando una persona tiene
problemas económicos. La persona no duerme, la persona se angustia, la persona no razona, la persona no encuentra salida, ¿verdad? Cuando estamos en medio de una enfermedad, un familiar enfermo, la gente se angustia, la gente pierde la fe. Hay gente que se olvida hasta de Dios, hermanos, porque pone la mirada solo en los médicos, y si el médico no da buenas noticias, entonces más se angustia la persona. En fin, la tormenta que cada uno vive nos roba tanto la paz y la cordura, la esperanza, que lo que menos pensamos es en comer. Hay gente que los problemas le quitan hambre. Bueno, hay otras personas que se las aumenta, ¿verdad? Pero hay personas, la mayoría, les quita el hambre, les quita el sueño. Y aquí vemos a un Pablo diciendo, cuando comenzó a amanecer, Pablo soltaba a los dos que comienzan diciendo, ese es el 14º día que veláis y permanecéis sin ayuno, sin comer nada. Entonces vemos que él empezó a animar a la gente, pero él fue coherente. Él dijo, ¿cómo una persona puede tener ánimo si físicamente no está bien? Todo en el cuerpo se relaciona. La salud física va conectada a la salud emocional, y si una de las dos, y a la salud espiritual, si una de las tres está fallando, el ser humano no va a actuar con coherencia, ¿verdad? Usted puede estar de muy buen ánimo, pero si usted no come, ¿usted se debilita o no? Amén. Se debilita, se enferma, y por más ánimo que usted tenga, necesita comer para darle energía al cuerpo, para que el cuerpo se pueda mover, porque el alimento es el combustible del cuerpo. Entonces, los portadores de bendición tienen ciertas particularidades. Una es que ellos no viven por lo que ven, sino por lo que creen. Y en capítulos anteriores, en versículos anteriores, hablaba de que Pablo, ahí en ese mismo capítulo, él empezaba a orar. En el versículo 21, en el versículo, aquí le voy a mostrar para que usted mire esto. En el versículo, no lo tengo ahorita, pero en uno de los versículos dice la palabra que Pablo empezó a orarle al Señor. Pablo, en medio de la tormenta, fue y se fue a la parte baja de la nave y empezó a orarle a Dios. Entonces, él, estando orando con Dios, fue cuando Dios le dijo que ni uno de ellos iba a morir, que ninguno de ellos iba a perecer. Él no estaba viendo ni caminando por lo que sus ojos estaban viendo, sino por lo que el Señor le había dicho en oración. En el versículo 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos, dijo, había sido conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora exhorto a tener buen ánimo. Él les dijo, yo se los dije, pero ahora yo los voy a animar, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Miren el versículo 23 lo que dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces, para que el ángel de Jehová apareciera a Pablo, Pablo tenía que estar invocando el poder de Dios. Y cuando nosotros queremos vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos, tenemos que ir a ese ser en el que creemos. Pablo creía en Dios, por eso su oración fue dirigida a Dios. Y mientras otros se combatían en la angustia de que nos vamos a morir, no vamos a comer, mire esto, lo otro, gritaban, quizás tenían vómitos, mareos, porque eso es lo que produce ese vaivén de una nave, ¿verdad? Pablo, ¿qué hizo? Pablo fue y oró. Entonces, los portadores de bendición no viven por lo que ven, sino por lo que creen. La pregunta es, ¿a quién le estamos creyendo nosotros? ¿Verdad? ¿A quién le estamos creyendo? Mire, mi esposo y yo podríamos decir, ay no vamos a hacer el culto porque hay muy poquitas personas, pero no importa, porque todo es un proceso, todo inicio es pequeño,
pero Dios lo va levantando. Pero ¿cómo nosotros hacemos para seguir permaneciendo? Creyendo en el Dios Todopoderoso que nos llamó. Amén. Creyendo en el Dios Todopoderoso que nos hizo este llamado. El día miércoles vinieron aquí nuestra audiencia, o nuestras personas que vinieron fueron niños. Íbamos a dejar de hacer el culto porque eran niños. No, si la palabra dice venga, deja que vengan a mí todos los niños, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Eso se llama fe. Cuando usted está en medio de cualquier tormenta y usted, por más oscuro que vea el panorama, usted decide seguir adelante, decide creer a Dios, decide buscar la presencia de Dios. Y no solamente cuando estamos en tormenta, hermano, cuando usted emprenda algo, cuando usted vea a un amigo suyo que emprenda algo, sea un portador de bendición, cuando usted llegue a esos negocios, y si el negocio de su amigo está solo, usted dígale, no te preocupes, que seguro más tarde van a venir, y si no vienen más tarde vendrán mañana, pero no te preocupes. Síguele creyendo a Dios, porque Él es el que da respuesta al que cree en Él. Él es el que añade, Él es el que bendice y Él es el que sustenta. Entonces, número uno, no vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos, y creemos en nuestro Señor. Número dos, los portadores de bendición no viven solo diciendo, sino también viviendo lo que predican, dicen y enseñan. En el versículo 35 dijo Pablo: y habiendo dicho esto, diciéndoles que comieran, habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. ¿Quién fue el que comenzó a comer? Pablo. Mire, Pablo tomó el pan. Yo imagino quizás la gente diciendo, pero aquí todos estamos casi que muriéndonos, a punto de ahogarnos, y este viene a decirnos que comamos. ¿Cómo se le puede ocurrir? Pero Pablo, yo imagino que vio quizás la incredulidad de ellos, de pronto como que no le vamos a hacer caso a este es un preso. Pero cuando esta gente vio que Pablo no solo dijo, sino que Pablo accionó, Pablo dice que tomó el pan y dándole gracias a Dios lo bendijo en presencia de ¿quién? De todos ellos, para demostrarles a ellos que lo que él estaba diciendo no era palabra de él, sino que el Señor se lo había dicho, porque en el versículo 23 y el 24 el Señor muestra, ahí Pablo muestra que el Señor fue quien le dijo a través de un ángel que los motivara, que les hiciera cobrar ánimo, y dice que él empezó a comer. Entonces usted y yo, los portadores de bendición, no solamente lo decimos, lo hacemos, lo vivimos, lo practicamos. Mire, cuando usted llegue a su negocio y pasa 1 o 2 horas y no ha llegado nadie, usted, no sé, vaya, limpie la mesa, limpie las sillas, depende de lo que sea su negocio, arregle la ropa, arregle los estantes, póngale ropa al maniquí, pero haga como si ahí hubiera mucha gente, hermano. Haga como si a su cafetería hubiese llegado muchas personas o estuviesen llegando. Si tú estás en medio de una enfermedad, mire, háblele a su familiar como si estuviera sano. Si usted ve en su casa problemas y caos, ore y declare como si ahí estuviera la presencia de Dios haciendo el milagro. Pero no podemos seguir enseñando de que sí, yo creo en Dios y yo creo en lo que Él me dice, pero que mis acciones sean diferentes. No, mis acciones tienen que ser coherentes a lo que yo estoy predicando del Dios en el que creo. ¿eh? Entonces, usted de aquí en adelante no solamente lo enseñe, no solamente lo diga, sino que lo viva. Vívalo en su vida diaria, practíquelo en su vida diaria. Eso es creerle a Dios, eso es ser un portador de bendición. El número 3 dice: los portadores de bendición no viven por su propia palabra, sino por la palabra segura de Dios. O sea, tienen comunión con Dios. En el versículo 25 dice de esta manera: por tanto, oh varones. O sea, ¿qué significa el por tanto? Por lo que ya Él les había dicho. En pocas palabras, por tanto dice: como ya tengo la seguridad de quién me lo dijo, entonces yo con autoridad les aseguro. El por tanto significa estar seguro de lo que estamos enseñando, estar seguro de lo que estamos predicando. Miren, muchas veces nosotros somos tan inseguros en aplicar lo que decimos que creemos, y hasta a mí me ha pasado. Ayer cuando evangelizábamos con mi esposo, yo daba las invitaciones
seguía de largo y mi esposo se detenía y le hablaba a las personas. Y me enseñó algo. No tiene que darnos miedo predicar, no tiene que darnos miedo decirle, quitarle un minuto a la persona y hablarle de Cristo, ¿verdad? Porque a veces no queremos molestar a la gente, a veces no queremos importunar a las personas porque son indiferentes. Pero me paro y le hablo, lo más que pueda decirme es no gracias, pero abrí mi boca para decirle algo. Eso es el por tanto. Entonces cuando Pablo dijo, por tanto, les estaba diciendo, yo estoy seguro de quién me dijo esto. Y como yo estoy seguro, oh varones, ese no fue que Pablo iba, ay hermano, así como a veces nosotros vamos a predicar, venga, yo le invito para la iglesia, o cuando vamos a hablar a alguien de Cristo, mire, Cristo le ama. No, Pablo dijo, oh varones, o sea, él le metió ganas, le metió seguridad, le metió convicción a ese y yo imagino el grito que les pegó, porque en medio del mar, imagínense, ahí la voz que se escuche muy bien por el ruido de las olas, de todo lo que iba en la nave. Él tuvo que haber exclamado. Entonces el estar seguros viene de saber quién nos está hablando. El hablar con seguridad viene de saber quién nos ha dicho la palabra. Entonces él dice, oh varones, tened buen ánimo. Él estaba hablando de una forma con autoridad. Tened buen ánimo. Y les decía, porque él siempre se ponía como modelo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces los portadores de bendición no nos da miedo hablar la palabra con seguridad, porque sabemos en el Dios en el que hemos creído. Y sabemos que el Dios en el que hemos creído no nos va a dejar en vergüenza. Si estamos seguros que la palabra viene de Dios, atrévase a soltar la palabra, atrévase a decirle a alguien, el Señor te va a levantar, el Señor te puede dar una dirección. Y en medio de cualquier caos podemos ser esos portadores de bendición que le damos ánimo a las personas. Número 4, los portadores de bendición confían hasta ver la respuesta de Dios, sea la que esperan o no. Confían en Dios hasta el final. Dice la palabra de Dios en el versículo 36. Después que él levanta el pan, da gracias y come. Yo me imagino a Pablo, voy a hacerlo, voy a dar gracias, voy a comer. Y yo imagino mirándolos a ver qué iban a hacer todos ellos. Él estaba seguro que esta gente iba a responder de alguna manera. Y dice en el versículo 36, entonces todos, mire, el entonces implica o nos muestra que es algo que sucede después de una acción acontecida. El entonces es lo que viene después de algo que ya sucedió. Entonces cuando él coge y come, dice la palabra entonces, o sea, tenía Pablo que dar gracias por el pan, tenía Pablo que comer el pan, tenía Pablo que demostrarle que estaba seguro de que él les estaba hablando, para que entonces los demás se animaran a creer, a confiar y a accionar en lo que Pablo les había dicho de parte de Dios. Dice el versículo 36, entonces todos. Mire cómo cambió el panorama por un hombre que es portador de bendición. Cómo cambió el panorama por un hombre, una mujer que hoy pueda demostrarle al mundo que se puede confiar en Dios y ver por los ojos de la fe. Dice, teniendo ya mejor ánimo. Miren que el ánimo de estos hombres no lo cambió la comida. Usted nota que lo que cambió el ánimo fue la fe que les transmitió Pablo. Lo que cambió el ánimo de ellos fue el ejemplo que Pablo les dio. Lo que cambió el ánimo de ellos fue la seguridad de la palabra que Pablo les dio de parte de Dios. Lo que cambió el ánimo no fue la comida. Lo que cambió el ánimo fue la fe, el ejemplo, la enseñanza que este hombre portador de bendición les estaba demostrando. Ahí no dice que cuando ya ellos comieron se animaron, no. Cuando vieron a Pablo accionar, vieron que se los enseñó, se los modeló, entonces dice la palabra que teniendo ya mejor ánimo. Podríamos todos esperar que el ánimo se hubiese levantado cuando ellos comieran, pero es que el ánimo empieza en la mente, hermanos.
El ánimo no empieza en lo físico, empieza en nuestra mente. Por eso en Efesios creo que dice, renovados en el entendimiento de vuestro espíritu, dice la palabra, creo que en Efesios. Voy a leerles aquí un poco, buscarle en Efesios 4, creo que no está esa palabra. ¿Por qué? Porque el ánimo de ellos no fue levantado por la comida, no fue motivado por la comida. El ánimo de ellos fue motivado por la palabra que Pablo les dio, dice en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Entonces, esa palabra de Dios, la palabra de Dios lo que hace es venir a renovar nuestra mente, el espíritu de vuestra mente, para que una vez renovado nosotros podamos empezar a creer en lo espiritual, a creer en lo de Dios, a ver con los ojos de Dios, a escuchar con los ojos de Dios y a declarar con los ojos de Dios. Por eso nosotros, mi esposo y yo, hemos creído que esta congregación será grande, no grande para enorgullecer al hombre, sino para darle fruto a Dios, para que Dios se goce con cada alma que llega y se redime. Entonces, él no perdió la fe hasta verlo hecho. Los portadores de bendición confiamos hasta el final. Nosotros no confiamos por un día, confiamos hasta el final. Por eso usted y yo tenemos que decidir ser portadores de bendición en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. 3 cosas debemos nosotros hacer a partir de hoy. Usted es nuevo en la fe, pero usted lo puede empezar a practicar. Es pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a ver con los ojos de Él. Dígale: Señor, ayúdame a ver con tus ojos. Abre mi entendimiento para que yo comprenda tu palabra. Ayúdame a creer con todo mi corazón que tú eres fiel con la palabra que das. Y ayúdame a confiar y a esperar en tu poder. Son 3 cosas que tenemos que pedirle a Dios. Porque cuando nosotros empezamos a tener la mente de Cristo, nuestros ojos se transforman, vemos como ve Cristo, nuestro corazón empieza a creer como quiere el Señor que creamos, y nuestra vida, nuestro ser, empezamos a esperar, a confiar para que Dios cumpla su promesa. Empezamos a tener esa paciencia, a ser paciente, como decía David, para que Él cumpla su promesa. Entonces decidamos hoy ser portadores de bendición en cualquier caos. No tiene que ver con una religión, tiene que ver con una actitud del corazón. Querer ser una persona que infunda ánimo con la palabra de Dios. Y nunca olvidemos que el ánimo, así como a esta gente no le cambió por una comida, le cambió por una palabra. El ánimo tuyo puede cambiar por una palabra. El ánimo de un familiar tuyo puede cambiar por una palabra de parte de Dios que tú le des. Y en esta mañana yo sé que el Señor quiere que nosotros cambiemos esa mente, que renovemos el espíritu de vuestro entendimiento para que conozcamos cuál es la